Buenas noches a todos, creo que ya me escuchan, ¿sí? Sí, se Sí, me escucha. llega a escuchar. Néstor, adelante, por favor. Del grupo perfecto, sigamos adelante. Muy buenas tardes con todos. Hoy día tenemos una interesante disertación. Durante el curso de esta les agradecería mucho, por favor, mantener el micro apagado. Si hubiera alguna pregunta que quisieran hacerla, por favor, la pueden ir anotando en las casillas del box para que al final de la presentación sea absuelta por nuestros dos disertantes. Por otro lado, también les invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde encontrarán la serie de paticonferencias que venimos presentando y tenemos para este año, más todas las cuales se desarrollaron el año pasado, las cuales ustedes las pueden repasar, las pueden poner en práctica. ¿Okay? Dejo unas breves palabras a nuestra gerente comercial, la ingeniera Geraldine Trujillo. Adelante, Geraldine. Gracias, Néstor. Buenas noches. A nombre de Batilana Nutrición, quiero agradecerle su participación en esta baticonferencia. Hoy día tendremos a dos grandes profesionales de una gran experiencia en este sector, que es el máster José Gerasi, de nacionalidad argentina, y el doctor Carlos Gómez, de Perú. Espero que puedan disfrutar de esta baticonferencia y les sea de utilidad. Néstor, por favor, continúa, que está a cargo tuyo esta baticonferencia. Muchas gracias. Ok, gracias. Como ya lo dijo nuestra... Para quien no lo conoce, el 23 de mayo de 1981, realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Buenos Aires, logrando el título de agrónomo en el año 2006, obteniendo una mención por presentar una de las mejores tesis del año. Durante los primeros años, como becario, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, cursó sus estudios posgrado en la unidad integrada Marcarse, logrando el título de magíster en producción animal, trabajando en suplementación de animales de engorda usando extractos vegetales. Es autor de una publicación con referato y es autor de más de 100 abstracts presentados en Argentina y en el extranjero. Además de ser coautor y editor de 2 libros técnicos. Entre los años 2011 y 2013 se desempeñó como técnico de Provimín Argentina como nutricionista de rumiantes. Actualmente se desempeña como asesor y consultor para EO y otras empresas del sector de la industria de la nutrición de rumiantes. En esta oportunidad también nos acompaña
ya varios conocidos, el doctor Carlos Gómez Bravo. Él es ingeniero zootecnista de la Universidad Agraria La Molina, con doctorado en nutrición animal en la Universidad de Guelph, Canadá, profesor principal de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina desde el año 1980. Ha sido director de proyectos de investigación y desarrollo relacionado con la producción ganadera situada en costa y en sitios de montaña, en coordinación con diferentes institutos como la Agencia Internacional de Energía, la Organización para la Agricultura de las Naciones Unidas, el Centro Internacional de la Papa, Interreset Institute, coordinador para Perú de la red de granja de comparación internacional productos lácteos de IFCN, entre otros. Es autor de numerosos artículos científicos relacionados a la nutrición de rumiantes y a la ganadería nacional, además de ser asesor de tesis de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional. Nuestra presentación el día de hoy es un tema bastante novedoso, pero que ya se piensa hablar. Tiene que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero en el ganado lechero. En esta primera parte de la conferencia, el magíster José Gerasi hará uso de la palabra, hará su presentación. Luego, finalmente, el doctor Carlos Gómez tendrá una pequeña presentación en calidad de uno de los investigadores nacionales que ha trabajado y me atrevería a decir el único que viene trabajando en esto de la investigación de los gases en la ganadería lechera, especialmente en el Perú. Sin más preámbulo, le dejo entonces el inicio de esta baticonferencia con José Gerasi. Adelante, José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todo el Perú. Hoy vamos a presentar una breve presentación de ganadería y gases de efecto invernadero, estrategias y aditivos para disminuirlos. Ante todo, quiero agradecer muchísimo al doctor Carlos Gómez, que me ayudó a orientar la presentación, que ha tenido una activa participación, a Néstor Franco, a Rudy Cuevas, a Geraldine y a todo el equipo de Batilana Nutrición Animal. En esta charla la vamos a dividir en tres partes. Vamos a hablar del impacto de la ganadería en la producción de gases de efecto invernadero. Después vamos a hablar de unas estrategias para bajar la producción de estos gases. Y después vamos a hacer las conclusiones. Primero tendríamos que definir qué es el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero es bastante sencillo, ¿no? Las radiaciones solares atraviesan la atmósfera, la superficie de la Tierra se calienta y irradia radiación hacia el exterior. La capa de la atmósfera, principalmente con los gases dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, lo que hacen es hacer rebotar esas radiaciones y que vuelvan al planeta, ¿no? Sin el efecto de los gases invernaderos, la vida no sería posible en la Tierra, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la atmósfera en los últimos 1000 años, ¿no? Acá pueden ver en estos gráficos, ¿no?, que el dióxido de carbono en la Tierra se mantuvo en 280 partes por millón hasta el año 1800, donde por medio de por la revolución industrial, con la quema de residuos fósiles, exponencialmente el dióxido de carbono, el metano en el segundo gráfico y el óxido nitroso, ¿cómo se llama?, se elevó. Esto hace que en los últimos 50 años la temperatura de la Tierra se ha elevado en promedio 1 grado, ¿no? Nosotros tenemos básicamente un rango de 2 grados en la temperatura promedio de los últimos 200 años hasta ahora. Si nosotros superamos esos 2 grados promedio, el casquete polar, como pueden ver en el gráfico acá a la derecha,
en los últimos 20 años se ha disminuido considerablemente, ¿no? Esto hace que haya cambios en las corrientes marítimas, haya inundaciones y un montón de otros aspectos que van a interferir mucho en la calidad de vida de las generaciones actuales y de las próximas generaciones, ¿no? Vamos a hablar ¿cómo se llama?, de las emisiones globales del metano. En este gráfico, en la parte izquierda, como pueden ver acá, estas son las fuentes principales de metano. Como pueden ver, la quema y la extracción de residuos fósiles produce una cantidad bastante interesante de metano, pero fíjense que la agricultura y los desperdicios de la agricultura es una de las pérdidas del incremento de metano de antrópico muchísimo más importante que los otros, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que hay un impacto muy grande de la agricultura y los desperdicios. Y después están en verde también las emisiones. Como pueden ver, las emisiones de metano parte de los pantanos. Antes el metano se denominaba gas de los pantanos, donde también se produce mucho, ¿no? Pero no son de origen antrópico, son naturales. Pero por otro lado, en la parte derecha del gráfico, acá pueden ver que hay sumideros del metano, ¿no? Los sumideros básicamente es la atmósfera, donde en la atmósfera va a surgir descomposición del metano. El metano hay que tener en cuenta que tiene una vida media bastante corta, ahora se les voy a mostrar, y también hay un sumidero, también es por la lluvia, también los suelos van a volver a capturar ese metano, ¿no? Ahora en el próximo slide les voy a mostrar el ciclo biogénico del carbono, y para que tengan algo muy en cuenta, ¿no?, que es muy interesante, esto básicamente para tener un poder de lobby, ¿no?, con las autoridades, con los políticos. Y como pueden ver, la fotosíntesis, para que las plantas crezcan, se necesitan tres factores fundamentales: el dióxido de carbono, la luz y el agua. Este dióxido de carbono es tomado de la atmósfera, las plantas producen carbohidratos y fibras, carbohidratos fibrosos y no fibrosos, el animal lo consume y larga CO2 y metano al ambiente, ¿no? Ese metano, que tiene una vida corta muy chica, de 10 años, luego se va a transformar en dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a formar parte del pool de dióxido de carbono de la atmósfera y el ciclo va a estar cerrado. Entonces, en estos ciclos no hay una ganancia neta de carbono en la atmósfera. Pero ¿qué pasa? Acá pueden ver, en la parte derecha, cuando se empiezan a quemar residuos fósiles, que los residuos fósiles fueron producidos en el mundo hace 100, 200 millones de años. Cuando yo quemo esos residuos fósiles, que son básicamente petróleo y carbón, yo voy a liberar al medio ambiente dióxido de carbono, y este dióxido de carbono sí es una ganancia neta para la atmósfera, ¿no? Y eso es lo que va prácticamente a ayudar a promover el cambio climático. Ahora pueden ver en esta otra diapositiva que nosotros tenemos que saber de los sectores económicos el impacto nuestro, ¿no? ¿Qué impacto tenemos nosotros dentro del pool de las emisiones globales de gases de efecto invernadero? Como pueden ver, la producción de calor, que es este gráfico, esta parte, y electricidad, básicamente por la quema de fuel oil y carbón, es el sector económico que más polución genera, ¿no? Un 25%. Pero nosotros en la parte de agricultura y ganadería estamos promoviendo ¿cómo se llama?, un impacto enorme en el aporte de este dióxido de carbono, ¿no? Los sectores económicos que aportan muchísimo es la industria, el transporte y la construcción, ¿no? La construcción básicamente por el uso de la producción del cemento, ¿no? Este es el cuadro básicamente de las emisiones. Ahora vamos a ir de lo general a un poco más a lo particular. Entonces, en este gráfico se puede ver la contribución de el dióxido de carbono equivalente, porque esto incluye metano, óxido nítrico, y obviamente el metano también, y el dióxido de carbono, y se puede ver que el ganado de carne y el ganado de leche aportan el 65% de las emisiones de dióxido de carbono, ¿no?
Y mientras tanto, cerdos y pollos están contribuyendo entre un 9 y 8% respectivamente, ¿no? ¿Se escucha bien, Néstor? Sí, todo va bien, José. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, vamos a pasar a especie por especie, la emisión de gases por unidad de producto de kilogramos de proteína producida, ¿no? Como pueden ver, vamos a analizar un poquito lo que es carne. Si se pueden ver que los países más eficientes están emitiendo 100 kilos de dióxido de carbono por unidad de proteína producida, y los más ineficientes casi 500, ¿no? Entonces, lo que podemos ver ahí en este gráfico es que tenemos una amplitud en la emisión de ganadería bovina que es grandísimo, ¿no? Y por otro lado, las industrias de producción de proteína como la del cerdo, fíjense que la dispersión es muchísimo más bajo, ¿no? Son producciones muchísimo más intensivas, y entre el que menos contamina, que está tirando 40 kilos de CO2 por kilo de proteína producida, y el que más contamina, hay una diferencia muchísimo más chica que en las producciones de los bovinos, ¿no? En ganado de leche también es bastante más grande que en las producciones de cerdo y pollo, pero también hay un amplio rango para mejorar, ¿no? Entonces, si uno ve este gráfico y ve la parte de lo que es ganadería de carne, si hay una dispersión tan grande, esto es una oportunidad, ¿no? Esto nos dice que tenemos una gran oportunidad para mitigar, ¿no? Y existe un vínculo directo entre la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia con lo que los productores utilizan los recursos naturales, ¿no? En los países más desarrollados, ¿cómo se llama? El uso de esos recursos es mucho más intensivo y emiten mucho menos por kilo de proteína producida, ¿no? Después, para bajar las emisiones hay que adoptar, bueno, tecnologías y prácticas que mejoran la eficiencia de la producción a niveles animales y a nivel del rebaño, ¿no? Ahora les voy a mostrar en este otro gráfico que esta es la emisión de gases de efecto invernadero por unidad de leche producida, ¿no? Vamos a hacer, acá en este gráfico es como que hay dos partes, ¿no? Están acá en el gráfico de las X, esta es los litros de leche por lactancia, los litros de leche que una vaca produce por lactancia, ¿no? Entonces los países y las vacas que producen menos de 2.000 litros de leche por año están tirando muchísimo dióxido de carbono por unidad de leche producida. Fíjense que una vaca que por ahí produce 2 litros de leche por día, está tirando entre 6 y 12 kilos de dióxido de carbono por leche, ¿no? Es leche corregida, ¿no? Mientras tanto, los hatos lecheros, donde las producciones son mucho más altas, de más de 2.000 litros de leche por vaca año, las emisiones son muchísimo más bajas, ¿no? Estamos hablando de menos de 2 kilos de dióxido de carbono en una vaca que da 6.000 litros de leche por año, ¿no? Cuando vamos a ver esto a nivel mundial y separados por, ¿cómo se llama?, por regiones, por grandes regiones, vemos que Estados Unidos y Canadá están tirando a la atmósfera 1 kilo de dióxido de carbono por 1 kilo de leche corregido por grasa y proteína, ¿no? Fíjense que acá, como esto es por unidad de leche producida, en el año 1950 Estados Unidos tenía 25 millones de vacas lecheras y ahora tiene 9. Pero en el año 1950 producía mucho menos de leche que está produciendo ahora. Por lo tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de leche producida bajaron muchísimo. Por otro lado, tenemos los países como los países africanos, donde es terrible la emisión de gases de efecto invernadero por unidad de leche, estamos hablando más de 7. Y, por ejemplo, también otro caso también interesante, fíjense acá lo que es India, ¿no? India tiene 300 millones de vacas que producen 3 litros diarios de promedio, ¿no? Que están emparramadas con 150 millones de productores. O sea que en la media India tiene 2 vacas de leche por productor, ¿no? También hay una oportunidad enorme de mitigación, ¿no? Siendo que la India tiene uno de los
rodeos más grandes del mundo. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes principales de los gases de efecto invernadero a nivel bovino? Básicamente un 40% del metano se va a producir en el rumen, ¿no? Que es el metano entérico, ¿no? Un 25%, que es también muy importante, proviene de los alimentos para bovinos, ¿no? O sea, nosotros tenemos cultivos donde van a producir gases de efecto invernadero, y esto también contribuye muchísimo. Un 20% de esos gases van a provenir de la energía, del petróleo que yo estoy quemando para producir la leche, ¿no? O la carne. Y un 15% va a venir del metano de la descomposición de las heces. En la mayoría del mundo no se usa, pero cuando las heces se descomponen van a liberar muchísimo metano. Entonces, pero nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la función de los microorganismos metanogénicos en el rumen, ¿no? Porque uno tiene que pensar el rumen como un ecosistema, ¿no? Y es una cadena trófica, ¿no? Entonces, los organismos metanogénicos mantienen baja la concentración de hidrógeno que producen las otras bacterias que producen los ácidos grasos volátiles, que son la fuente principal de energía del bovino y de las mismas bacterias para producir biomasa microbiana. Entonces, los microorganismos metanogénicos que forman parte del reino de Archaea van a consumir ese hidrógeno, y lo cual va a permitir que los otros microorganismos, bacterias, digieran la materia orgánica en el rumen, ¿no? O sea que es fundamental estos microorganismos en la ecología ruminal, ¿no? Acá en esta diapositiva quería mostrarles que la materia orgánica en el rumen, si nosotros tenemos animales que son muy eficientes, con un rendimiento de ATP de 20, la producción de biomasa se maximiza y la producción de metanos baja, ¿no? Y el calor producto de la fermentación también baja, ¿no? A medida que yo le doy al animal más FDN, más lignina, menos proteína, esta eficiencia baja, con lo cual aumento el AGV, pero disminuyo mucho la biomasa microbiana que va a parar al estómago verdadero, ¿no? Y también va a aumentar mucho el metano, ¿no? Entonces esto es fundamental para entender también dónde yo tengo que actuar con prácticas a nivel de campo, como para poder mitigar los gases de efecto invernadero y el calor, que es todo pérdida de energía, para ser más eficiente como productor. Entonces, la FAO hizo esto es un resumen a nivel mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y se basa en dos pilares, ¿no? Primero es la selección de ingredientes con mayor digestibilidad, ¿no? Esto es a través de selección genética de pasturas, implantación, todo lo que sea para yo mejorar el rendimiento microbiano del rumen y generar más biomasa microbiana, menos metano, ¿no? Y por otro lado, el segundo pilar es el manejo de la alimentación y el uso de suplementos nutricionales en forma estratégica, y todo apunta para aumentar la productividad mientras se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Aumentar la productividad, ¿qué quiere decir? Que con estas prácticas, es decir, tener la misma cantidad de animales, pero tener más unidades de proteína producida por la cantidad de dióxido de carbono que yo estoy emitiendo actualmente, ¿no? Entonces, como soluciones para reducir las emisiones del metano, la forma de reducir metano es suplementar con productos que tengan como resultado una fermentación más propiónica, ¿no? La fermentación propiónica minimiza el desperdicio de metano en el rumen. Entonces, como pueden ver acá, yo al tener una relación alta en propiónico, yo estoy produciendo muchísimo menos de metano que cuando yo tengo unas fermentaciones más tirando al acético. Si yo tengo una fermentación más tirando al acético, cuando tengo alimentos de baja calidad y mal balanceados, fíjense que yo estoy prácticamente duplicando
la producción de metano. Entonces, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, ¿qué contamina más? Un feedlot, donde una engorda corral, donde un animal de 18 meses sale con 500 kilos, o un animal criado a pasto, donde estuvo engordándose más de 24 meses. Entonces, la respuesta es, el feedlot en ese sentido va a minimizar los desperdicios por metano que una ganadería sostenida a pasto, ¿no? Como estrategias, ¿no? Para bajar el metano, se usó ácido fumárico, ¿no? El ácido fumárico lo que hacía era atrapar esos hidrógenos que naturalmente se iban a convertir en metano y agua, atraparlos y generar succinato, ¿no? El succinato es un precursor del ácido propiónico. Entonces, con esto, nosotros nos asegurábamos de bajar mucho las emisiones y tener más energía en forma de propiónico en el rumen. Pero ¿qué pasó? Para bajar un 10% esa producción de metano, yo tenía que darle 2 kilos de ácido fumárico por día, con lo cual resultaba técnicamente y económicamente inviable. Haciendo una revisión bibliográfica también, para mostrar algunos que otros trabajos actuales, bastantes actuales, se está trabajando actualmente con nitratos dietarios, ¿no? Esto es nitrato de amonio calcáreo, ¿no? En este trabajo lo que se hizo fue agregar a las vacas en las raciones de vacas lecheras entre 150 y 600 gramos de nitrato de amonio calcáreo, ¿no? ¿Y qué hizo esto? Básicamente, como pueden ver acá, cuando yo estoy dando 600 gramos de nitrógeno, de nitrato de amonio, pueden ver que baja muchísimo la producción de metano por vaca día, ¿no? Versus el control acá. Entonces estamos hablando que hay una reducción enorme de la producción de metano por vaca día, ¿no? Mientras las vacas, después de comer, que no recibieron nitrato de amonio, están produciendo entre 24 y 26 litros de metano por vaca hora, cuando las que recibieron entre 400 y 600 gramos están produciendo 18 litros, ¿no? Entonces es una reducción muy, muy importante del metano, ¿no? Pero bueno, no todo es color de rosa. ¿Y qué pasa? Si bien fueron mucho más eficientes las vacas, hubo un problema. Aumentaron los nitritos en leche, ¿no? Si se pueden fijarse, en un control que tenía 0,3 miligramos por litro, aumentamos a 1,56, ¿no? Esto hay que ver cómo lo trata la industria. Esto pasa con otros productos de consumo humano, ¿no? Que en ciertas condiciones de cultivo los nitratos aumentan muchísimo y eso no es deseable para los infantes, pero están las cartas sobre la mesa, bueno, y este es un producto que funciona, ¿no? En este otro trabajo, este trabajo es interesantísimo, salió en noviembre, diciembre del año pasado. Se está trabajando con aditivos inhibidores de esta enzima, que se llama metilcoenzima reductasa, ¿no? Lo que hace esta enzima básicamente es pasar de dióxido de carbono a metano, ¿no? Entonces, se están trabajando con unos aditivos que inhiben y que hacen que esta reacción sea mucho más lenta y selectivamente también se baja esta reacción. Este producto se llama nitroxipropanol, el nombre comercial es Bovaer, está produciendo DSM y la verdad que es uno de los productos que más eficiencia tiene. Si pueden fijarse acá, estas son las emisiones diarias y como pueden ver acá, cuando a las vacas se le da 60 miligramos de este producto, están bajando muchísimo la producción, más de un 25%. Fíjense que las vacas que con línea llena están produciendo 400 gramos y ¿cómo se llama? Cuando yo le doy este producto están bajando a unos 300. Y lo más importante de todo esto, que este aditivo pasan las semanas
y el efecto continúa, como se pueden ver. Hay muchos productos que a empezar los ensayos, los microorganismos del rumen se acostumbran, entonces baja el metano los primeros días y después vuelve todo a la normalidad. No, es un producto que perdura en el tiempo, ¿no? Hablando un poquito más de las soluciones para reducir las emisiones de metano, yo lo había comentado en ese gráfico donde había diferentes rendimientos microbianos, y una de las formas, dice, para ser más eficientes es incrementar las poblaciones ruminales de bacterias que produzcan propionato a través de una suplementación de aditivos, ¿no? Cuando yo tengo una alta tasa de multiplicación de bacterias en el rumen y esas bacterias pasan al estómago, yo tengo mucha biomasa microbiana y es todo mucho más eficiente la fermentación. Hay que pensar que en el rumen la tasa de multiplicación de algunas bacterias es de 1 hora, ¿no? Entonces yo lo que necesito es producir muchas bacterias y que esas bacterias hagan mucha biomasa microbiana, dejan mucha energía en el rumen, pero que se vayan rápido al intestino para que forman parte del pool de proteínas, básicamente. Entonces, sabiendo esto, hace ya muchos años, más de 30 años, se ha demostrado que las levaduras modifican los patrones de fermentación, modificando las poblaciones bacterianas, ¿no? Estas modificaciones, al usar levaduras vivas, son benéficas, ¿no? Y ahora se las voy a mostrar en las próximas diapositivas. En el 2005, Marden es un investigador muy reconocido, en el Journal of Dry Science, publicó este procedimiento como para poder muestrear el rumen de forma mínimamente invasiva, ¿no? Anteriormente, y en algunos trabajos se sigue usando, uno usaba unas fístulas ruminales muy grandes para que pueda entrar el puño y ahí manipular alimentos y muestrear pH y otras características del rumen. ¿Qué pasaba? Cuando yo abría ese tapón, yo generaba un disturbio enorme en el ecosistema ruminal. Y eso me hacía perder muchos datos valiosos, ¿no? Porque el oxígeno en el rumen es muy tóxico para las poblaciones bacterianas. Imagínense que un animal que está fistulado del rumen y yo no cierro o se pierde la tapa, el animal pierde peso y en un tiempo se muere. Entonces, en esta investigación se probó este mecanismo como pueden ver acá, es una fístula muy chiquitita donde hay una manguera, donde yo estoy constantemente midiendo el potencial redox, pH y muestreando sin generar disturbios, ¿no? Con este trabajo, en años posteriores, lo que se probó es en dietas acidogénicas en vacas lecheras, que cuando yo estaba dando una levadura viva, como pueden ver en este gráfico, se generaba mayor anaerobiosis que cuando yo daba una levadura muerta o un control. Fíjense que acá hay una diferencia importante en la presencia de oxígeno, ¿no? Si bien a nosotros nos enseñaron en la facultad que el rumen era una cuba de fermentación anaerobia, bueno, no es tan así. O sea, en el rumen inevitablemente entra oxígeno a través del agua de la bebida o del alimento, por lo tanto, esto genera cambios en la población. La levadura viva, al ser un microorganismo anaerobio facultativo, usa ese oxígeno para tratar de multiplicarse, entonces lo que hace es bajar el oxígeno disuelto en el rumen, ¿no? Entonces, los sitios de acción de la levadura se pueden ver básicamente que mejora, al bajar el porcentaje de oxígeno, mejoran y aumentan la cantidad de poblaciones bacterianas que digieren la celulosa, ¿no? Por otro lado, también proporciona factores de crecimiento para las bacterias sobre todo Megasphaera steni, que usan como sustrato el ácido láctico. Entonces, lo que hace estas bacterias es consumir el ácido láctico y automáticamente aumenta el pH, ¿no? También al aumentar el pH estoy beneficiando a los protozoos
Y los protozoos son fundamentales para actuar como buffer en dietas con mucho almidón. Entonces yo tengo una población sana de protozoarios, también yo tengo mayor estabilidad en el pH y va a ser mucho más benéfico, ¿no? Piensen que un animal que sufre una acidosis importante, la población de protozoarios se muere. Entonces, al próximo evento de la acidosis va a ser mucho más grave, ¿no? Ese es uno de los mecanismos. Después hay otros mecanismos que no están tan bien estudiados. Como les había comentado, se producen cambios poblacionales cuando yo estoy dando levadura viva, ¿no? En este ensayo se usaron 2 dosis de levadura, se usó medio gramo y 5 gramos y un control, ¿no? Esta barrita es la del control sin levadura, esta barra más oscura es con medio gramo y con 5 gramos es la otra barra. Como pueden ver, yo a medida que aumenta la levadura, la población amilolítica baja, con lo cual eso es benéfico porque no voy a tener tantos picos de pH. Por otro lado, cuando yo aumento la población la levadura, aumento la población de celulolíticas, como pueden ver acá, Rhinococcus y Fibrobacter. Y también aumento la población de las bacterias que consumen el ácido láctico, ¿no? Cuando yo doy 5 gramos, prácticamente se triplican las bacterias que consumen ácido láctico, con lo cual yo tengo un efecto muy marcado en lo que es pH. Fíjense que también es una dieta también acidogénica, y cuando yo estoy dando levadura viva, fíjense que el pH cae muchísimo menos que cuando yo doy una levadura muerta o un control sin nada. Entonces, eso me está explicando básicamente en el cambio de las poblaciones microbianas por qué cae mucho menos el pH. Y les había contado también que la levadura viva cambian los perfiles de fermentación. Entonces, como pueden ver acá, en este ensayo, también en vacas lecheras, al suplementar levadura viva, aumentan los ácidos grasos totales. Fíjense, en levadura viva aumenta significativamente los ácidos grasos volátiles. Pero ¿qué pasa? Con la levadura viva también aumenta mucho el ácido propiónico, con lo cual el aumento en propiónico hace que el perfil de fermentación sea mucho más eficiente y no tenga tanta producción de metano, o sea, bajo la producción de metano, ¿no? Este cambio de perfil de fermentación se ve en las producciones de leche. Hay muchísimos trabajos. Les voy a presentar un trabajo que se hizo en Argentina en 2007, donde hubo una pequeña diferencia en producción de 31,3 a 32,1. Si bien no fue significativa, estuvo muy cerca de la significancia estadística, pero no fue significativa, sí hubo una importante cambio para mayor cantidad de proteína producida. Fíjense que acá mejoró mucho el porcentaje y los kilos de proteína producida por vaca día, ¿no? También tenemos trabajos hechos en Israel, en Estados Unidos también se ven estos ¿cómo se llama?, resultados. Por otro lado, este es un trabajo también que se llevó a cabo en Colombia, donde se hizo con una cooperativa muy grande y el uso de la levadura aumentó en forma consistente la proteína. No así la grasa, que es bastante más errática, pero en proteína siempre hubo diferencias, y también tenemos datos medidos a campo donde esto se vio bastante bien. En un trabajo, en este otro trabajo, que también está en el Journal of Animal Science, lo hizo Karen Benjamin, que trabajó con Carlos Gómez, trabajó con ella, y trabajó también mi advisor de la tesis de maestría. Se midieron varios compuestos, monensina, aceite de girasol, enzimas, levaduras y ácido fumárico, para determinar la cantidad de metano que producían los animales y a ver si se podían mitigar las producciones, ¿no? Una dieta que se usó, son dietas que son hechas en Canadá, donde son todos cultivos invernales, no son dietas como las nuestras, donde se usó silo de cebada, grano de cebada, bueno, sales minerales. Bueno, esto estaba
diseñado para que ganen no más de 1 kilo diario de peso vivo y con una proteína del 14%. Acá los tratamientos fueron un control, se usó una proteasa, se usó rumensin a razón de entre 25 y 30 partes por millón, materia seca, se usó aceite de girasol. En el mismo experimento, pero diferido en el tiempo, se usó también un control, se usó ácido fumárico, como yo les había mostrado ya en una diapositiva. Fíjense los gramos que se usó muy poco, y se usaron una levadura de la competencia y procreatin 7 a razón de 4 gramos, ¿no? Básicamente el aceite de girasol, bueno, ya era para aceptar protones, el rumensin se usaba para tratar de modificar algunas poblaciones ruminales, y el Protex era una enzima proteolítica. Como pueden ver acá, en este otro gráfico, este gráfico es el consumo de materia seca, ¿no? En las barras verdes claras puede ver el consumo de materia seca en el establo, ¿no? Fue prácticamente igual en todos los tratamientos, el control con la proteasa, con el rumensin y el aceite de girasol. Cuando yo a los animales los encierro en la jaula metabólica, automáticamente baja mucho el consumo de materia seca. ¿Por qué baja mucho el consumo de materia seca? Por esto, porque lo estamos encerrando en una jaula totalmente en condiciones estresantes. Yo no le había mostrado. Esta jaula lo que hacen es básicamente medir el intercambio gaseoso total entre el animal, sus bacterias y el medio ambiente. Entonces, como pueden ver ahí, no hay diferencia de consumo entre los tratamientos, tanto en el establo como en la cámara metabólica. Cuando vemos con el control, el ácido fumárico, la levadura y procreatin 7, vemos que ya hay una diferencia significativa en el consumo de materia seca con procreatin, pero sobre todo se ve una diferencia de consumo de materia seca en la cámara con procreatin 7, ¿no? Con lo cual, después los investigadores resaltan mucho este resultado, ¿no? Un poco la parte de fisiología ruminal, se puede ver el pH, que es lo que más nos interesa. Fíjense que el pH del control en el experimento 1 fue más alto que incluso con los otros tratamientos. Estas cosas pasan bastante seguido. En muchas revisiones, cuando uno se pone a investigar, ve que por ahí uno piensa que el rumensin es una gran ayuda para este tipo de cosas, y bueno, y se están viendo muchos resultados que indican este tipo de cosas, este tipo de resultados, ¿no? En el experimento 2, cuando se ve lo que es procreatin 7, hay un aumento, ¿cómo se llama? Pero es numérico, o sea, si uno no llegó a valores de significancias, siempre hay un pH bastante más alto, y esto se ve también en muchas otras investigaciones, ¿no? En lo que es que nos interesa a nosotros, en metano, esta es la forma más fácil cuando yo hago un estudio, es comparar la emisión de metano por kilo de materia consumida. ¿Por qué? Porque es la forma más justa de comparar los resultados de diferentes tratamientos. Entonces, ya estamos hablando de gramos de metano por kilo de materia seca consumida. Como pueden ver, con el aceite de girasol baja muchísimo el metano producido por kilo de materia seca consumido. Esto básicamente se debe a que al yo aumentar con una cantidad considerable de aceite, yo bajo la materia seca fermentecible en el rumen. Entonces, como el aceite no se va a degradar en el rumen, ¿qué hace? Que yo tengo menos dióxido de carbono, genero menos metano porque tengo menos materia orgánica para degradar en el rumen, ¿no? La otra explicación es un efecto tóxico del aceite sobre los microorganismos que producen metano, y el otro gran aporte que hace el aceite de girasol es recibir esos hidrógenos e hidrogenar esas grasas, ¿no? Por otro lado, en el experimento 2 se puede ver, acá no hubo diferencias significativas,
pero numéricamente con Procreatin 7 también bajó el metano producido por kilo de materia seca consumida versus el resto de los tratamientos, ¿no? Quise poner algunas conclusiones finales que hicieron los investigadores. Destacaron mucho el tema del consumo de materia seca y decía así: no es sorprendente la diferente respuesta observada para los dos productos de levadura utilizados en este estudio. Es bien sabido que los efectos de la levadura dependen de la cepa. Los dos productos utilizados en nuestro estudio difieren de la cepa de Saccharomyces utilizada, así como en el número de células levaduras suplementadas. Fíjense que la competencia usó 1 gramo, Procreatin 7 usó 4. Entonces, cerrando un poco la charla, como conclusiones, la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero. Por ahora, la forma más eficiente de mitigar estas emisiones es ser más eficiente por unidad de producto producido, como yo les mostré. También existen estrategias nutricionales para bajar la producción de metano, básicamente por el empleo de alimentos de mejor calidad y por el balanceo de esas dietas. Existen aditivos para bajar la producción diaria, algunos que no son específicos, como el ácido fumárico, el nitrato de amonio, y algunos específicos, como el nitroxipropanol, que son muy efectivos como para bajar la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y la levadura viva, bueno, mejora el perfil de fermentación, como les mostré en varios estudios, sobre todo haciendo una fermentación más propiónica que hace que la proteína en leche también aumente, con lo cual estoy contaminando menos por unidad de producto producido, ¿no? Y bueno, con esto terminamos. Gracias por su atención y vemos rondas de preguntas o continúa el doctor Carlos. Yo creo que sería mejor que continuara el doctor Carlos Gómez para al final hacer ya la ronda de preguntas y respuestas. Doctor Gómez, si gusta poner su presentación, vamos adelante, ¿no? Ok, buenas tardes. Estoy tratando de entrar. ¿Se aprecia, por favor? Ahí ya está tu pantalla, doctor. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien también? Sí, perfecto. Ok, buenas tardes. La presentación que voy a hacer es comparativamente más corta y lo que quiero es compartir lo que ha presentado José dentro del contexto de lo que yo podría comentar específicamente en el Perú. Ajá, ¿cómo hago con esto? Ajá. Como ustedes pueden apreciar en la gráfica derecha, eso es el cambio climático, es el aumento en la temperatura ambiental. Y ustedes aprecian cómo es una curva creciente que se acelera en los últimos 40 años. Ciertamente los números parecen pequeños de incremento, ¿no? 1 grado, fracciones de 1 grado. Sin embargo, eso es tremendamente importante. Antes de la pandemia, probablemente una de las prioridades de políticas públicas y privadas era respuesta al cambio climático. La pandemia, el COVID, nos ha desconcentrado respecto a esto y espero que salgamos pronto de este tema, pero saliendo de ese tema vamos a regresar a esto que no ha cambiado, el impacto del cambio climático sobre la sociedad en el mundo. Es importante señalar lo que José ha mencionado,
de que en algunas regiones los fenómenos de cambio meteorológico se vuelven extremos por el efecto del cambio climático. Y, por ejemplo, las inundaciones son frecuentes y particularmente en Perú, los problemas de sequía y aumento en temperatura. Tan es así que nuestro país es uno clasificado de los más vulnerables en el mundo. Vulnerable significa tenemos consecuencias negativas en los diferentes sectores productivos del país a causa del cambio climático. Pero reconociéndose que somos uno de los países más vulnerables, por otro lado, todavía somos de los más atrasados en medidas de prevención para adecuarnos a la situación. En ese sentido, dentro de esta respuesta al cambio climático, bastante impulsado por la situación internacional de preocupación por ello y también por alguna preocupación interna en el Perú, se ha producido un documento que tiene la denominación Contribuciones Nacionales. Este es un nombre genérico. ¿Qué cosa tiene este documento, Contribuciones Nacionales del Perú en relación a cambio climático? Lo que tiene son metas de adaptación. El Perú es vulnerable. ¿Qué debo hacer para contrarrestar en la mejor de la posibilidad el impacto de ello? Eso se llama una medida de adaptación. Pero también este documento tiene metas de mitigación. ¿Qué significa una meta de mitigación? ¿Cuánto planifico reducir las emisiones? Por un lado, ¿cómo hago algo para que eso que ya está ocurriendo me afecte menos? Por otro lado, ¿cómo contribuyo como país para que ese problema no siga aumentando? Entonces, este documento tiene ambos temas, el tema de medidas de adaptación y el tema de medidas de reducción de emisiones, que tiene la denominación técnica de mitigación. Es un documento de lectura libre. Dentro de las medidas de adaptación en el sector agropecuario, porque hay medidas de adaptación en el sector energético, en el sector transporte, etc. Son 3 componentes. ¿Y por qué los menciono? Nosotros tenemos ganado lechero, cárnico, en costa, en sierra, en selva. Ese negocio nuestro se está viendo afectado por el cambio climático. ¿Cómo respondemos a eso? Un análisis razonable de la situación nacional ha determinado en el documento anterior que son tres miradas de cómo buscar adaptación para que yo, que produzco leche en Piura, ojalá eso que yo no puedo controlar, que es el aumento de la temperatura, me afecte menos, porque me busco adaptar. Uno es la dimensión en el suelo. Ustedes saben, el suelo sostiene la producción primaria de alimentos para animales y para el hombre. El cambio climático hace afección sobre el suelo, provocando degradación. Por lo tanto, una medida de adaptación del ganadero es reducir la degradación del suelo, que es consecuencia parcial del efecto de cambio climático. El segundo aspecto tiene que ver con reducir las pérdidas asociadas al cambio climático. Y ahí el elemento clave que provoca pérdida económica en un sistema ganadero por efecto de cambio climático no es el mismo aumento de temperatura, es el efecto indirecto que el cambio climático, aumento de temperatura, sobre la disponibilidad efectiva de agua.
Entonces, yo que siembro chala, yo que siembro ryegrass en la selva, en la sierra, yo que siembro braquiaria en la selva, voy a tener un riesgo de menor producción de forraje por esta creciente problema de disponibilidad de agua. Y este no es un escenario solo en el Perú. Veo colegas de Ecuador, veo colegas de México. Allí también estoy seguro que hay varias regiones donde este problema, el problema crítico de impacto del cambio climático, tiene que ver con la menor cantidad o regularidad en la disponibilidad de agua. Eso va a hacer que la disponibilidad de alimentos que yo produzco para los animales se vea afectada y por lo tanto el negocio tiene más problemas. Es cierto que el aumento de temperatura afecta también al animal directamente, pero eso solamente ocurre cuando el aumento de temperatura provoca estrés calórico. Pero obviamente va a haber zonas donde en el Perú el aumento de temperatura va a agravar el estrés calórico con los efectos consecuentes en el sistema productivo. Pero va a haber otros donde el incremento en temperatura no va a llevar a un problema de estrés calórico. Por eso, en sumas y restas, en el Perú, el problema más relevante que afecta a la ganadería por impacto del cambio climático es la disponibilidad y regularidad de agua. Por lo tanto, yo como ganadero me debo preocupar por aumentar mi seguridad respecto a agua. O me tengo que preocupar por ubicar cultivos que tengan menos sensibilidad a la disponibilidad de agua. Esas son medidas de adaptación. Otras medidas de adaptación tienen que ver con la cadena de valor, asegurar que la producción de bienes y servicios no se vean afectados por el cambio climático. Son medidas colaterales, externas realmente a la propiedad agropecuaria o ganadera, pero que se pueden ver afectados como la logística de provisión por un problema asociado a siniestros derivados del cambio climático. Solamente para ilustrar, en el Perú, ustedes vean, ahí aparecen 5 orígenes de gases que producen calentamiento global. Ellos que se producen al momento de producir energía, por ejemplo, en la quema de petróleo, o en la agricultura, o en eso que se llama cambio de uso del suelo. Y ustedes ven 3 colores. Cada color corresponde a un año diferente. El rojo al 94, el verde al 2000 y el azul, la última inventario nacional 2012. Ustedes ven que en todos hemos incrementado, pero la fuente de emisión de gases de efecto invernadero, cambio de uso del suelo, es la más importante en el Perú, es el 50%. Eso no es cierto en Argentina, eso no es cierto en Estados Unidos, no es cierto en Japón. Es una particularidad de ciertos países como el nuestro. Quiere decir que cuando en el Perú se analiza quién provoca cambio climático, el mayor causante es la deforestación. Cuando yo deforesto, estoy quitando los árboles que son los que capturan el CO2, evitando que haya calentamiento global. Quiere decir que la contribución del Perú al mundo para reducir calentamiento global es principalmente en reducir deforestación. En el tema de agricultura, que es intermedio en su contribución, comparemos ahora la agricultura. La agricultura en el Perú, aquí está. Si ustedes ven en esta gráfica, está dentro de la agricultura qué actividades producen gases de efecto calentamiento global. Son básicamente 2.
lo que se denomina fermentación entérica, que es el ganado, y en el suelo agrícola es la segunda fuente que produce gases de calentamiento global en el Perú. El resto son cantidades pequeñas. Quiere decir que sí, la ganadería provoca calentamiento global en el Perú en la misma medida que la agricultura misma, en la conducción de los cultivos. Por último, quiero mostrar esto para esta primera parte. De nuevo, esta es una serie histórica del aumento en la concentración de gases que produce calentamiento global. Y los gases son CO2, metano y óxido nitroso. Ustedes vean que el total es la punta más alta de la gráfica, obviamente, emisión de 49 unidades de CO2 por año. El Perú contribuye con el 0.3%. Quiere decir que nosotros recibimos las consecuencias de lo que se hace en otros lugares del mundo, ¿cierto? Nosotros contribuimos, pero en una cantidad muy pequeña al total. Desde el punto de vista de cómo, a pesar de que contribuimos poco, podemos reducir emisiones del sector ganadero, José ha mencionado algo muy claro. La forma más eficaz para medirlo es cantidad de gas de efecto invernadero por kilo de leche. Este es un ensayo, entre otros que hemos conducido, donde estamos comparando dos formas de producir leche en el Perú. Una con un pasto natural en la sierra, ryegrass trébol, o con un pasto natural, el pasto natural pobre que hay en la sierra, en donde hay mucha ganadería nacional. Y lo que nosotros hicimos fue medir cuál era la cantidad de gases de efecto invernadero por kilo de producción de leche en estas dos formas diferentes de hacer ganadería. Lo puedo presentar de otra manera. La mayoría es pasto natural. La intervención de mejora es algo de ello convertirlo, porque le doy agua y tiene buen clima y pendiente, en un pasto cultivado. Y ustedes miren la última línea de la tabla. En el pasto natural, la cantidad de gramos de metano por kilo de leche va entre 68 a 126 gramos. Mientras que la cantidad de metano por kilo de producción de leche con el pasto cultivado, que es entre 25 a 27. Quiere decir que cuando yo mejoro el sistema productivo y yo produzco más leche, porque he intervenido con una mejor calidad de alimento, yo reduzco la emisión de metano por kilo de leche. Miren ahora la línea inmediatamente superior. Es la cantidad de metano por vaca día. En el pasto natural, entre 200 a 247. El ganado lechero en pasto cultivado emite más, un poco más. Pero miren ahora en la parte superior de esa misma tabla la cantidad de producción de leche. En pasto cultivado, y nosotros lo hemos medido, en esa situación entre 13 a 10 kilos, mientras que en pasto natural entre 2 a 3. Obviamente, en el pasto cultivado aumenta algo la emisión por vaca día, pero cuando lo divido en 5 veces más producción de leche, la emisión de metano por kilo de leche se diluye. Entonces, cuando nosotros mejoramos la productividad, como José mostró en una gráfica, en un establo lechero, en costa, en sierra o en selva, nosotros estamos originando menos gases de efecto invernadero por kilo de producción. Y eso es lo benéfico, eso es lo que buscamos. Quiere decir que, en el fondo, reducir metano es un gana-gana. Gana el ambiente a través de mejora en productividad y también
En la mayoría de los casos gana económicamente el productor. Solo para terminar, en el Perú, y esto lo menciono porque puede ser un horizonte para desarrollar ganadería en el Perú, porque va a haber programas que promueven desde el punto de vista de financiamiento estas estrategias de reducción de emisiones. En ese documento que yo llamé contribuciones determinadas al inicio de la presentación, dije el Perú ha decidido implementar medidas para reducir emisiones y medidas para adaptación. Reducir emisiones está bien claro en ganadería. Son 3 estrategias que en los siguientes años deben implementarse si el Perú quiere cumplir con su compromiso internacional. La primera es manejar mejor 400.000 hectáreas de pasto natural. Al hacer eso, la producción de carne, la producción de fibra o la producción de leche, por cada kilo de producto va a haber menos emisión de gases de efecto invernadero, porque lo estoy manejando mejor. La segunda estrategia es la que yo mencioné, pasto cultivado sobre pasto natural, 356.000 hectáreas. Y para terminar, la tercera estrategia que el Perú ha comprometido implementar hasta el 2030 es en el trópico, donde yo tengo pastura, a modificarla hacia un sistema silvopastoril. ¿Qué significa? Aproximadamente un 20% de la pastura es reemplazado por un árbol, muchos árboles. Y eso provoca también reducción de emisiones, y la decisión política declarada a compromisos internacionales es implementar 119.000 hectáreas en el trópico nuestro de sistema silvopastoril. Quiero mostrarles algún ejemplo de cómo es que se mide. Estas 2 fotos corresponden a equipos de campo que hemos implementado justamente para, en sistemas de sierra y costa, medir la emisión de metano por ganado en sistemas intensivos y pastoreos. Gracias. Adelante, Néstor, por favor. Sí, muchas gracias a ambos. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Para esta ocasión, Antonio nos va a acompañar. Ha sido amigo de la casa. Así es que, por favor, sus preguntas pueden colocarlas en el chat. Les agradecería mucho, por favor. Listo, Néstor. Vamos viendo, no hay preguntas aquí en el box todavía. Por favor, mándenos sus cuestionamientos aquí al box para empezarlos a transmitir. Yo les quiero hacer una pregunta a los 2 ponentes, al maestro Gerasi y al doctor Carlos Gómez. Básicamente, según la plática que los 2 dieron, se vuelve muy interesante, porque al hacer más eficiente la producción reducimos también la contaminación, ¿no? Al mejorar la eficiencia alimenticia y todo. Entonces, creo que no está peleada una cosa con la otra, ¿no? El reducir los gases de invernadero no está peleado de ninguna manera con hacer más eficiente y más económicamente viable la producción. ¿Cuál sería la opinión de cada uno de ustedes, por favor? Doctor, ¿quiere empezar? Adelante, José. Gracias, doctor. Hay que tener en cuenta que la población de África y Asia va a aumentar muchísimo en los próximos 50 años. Ya, con pruebas y hechos. No. ¿Se escucha? Sí, ahí estás, José Ignacio. Por lo tanto, o sea, la idea de todo esto es quedarnos con el stock actual de bovinos e incrementar la producción de proteína de origen animal con las mismas cabezas de ganado, ¿no?
estamos hoy en día en riesgo, ¿no? Porque las poblaciones que más van a aumentar, Asia más o menos hasta el 2030, va a continuar con su crecimiento poblacional y se va a estancar en el 2030. Estamos hablando de China, básicamente, India. Pero el problema actual es los países africanos. Los países africanos va a crecer la población exponencialmente y ahí vamos a tener riesgos importantes, sobre todo con ese tipo de ganadería, ¿no? Donde hay menos expectativas de producir más y los rodeos actualmente también están creciendo. Estuve leyendo un informe del USDA y esos rodeos están creciendo, ¿no? Y están creciendo con producciones muy marginales en comparación de Sudamérica y de otras regiones, ¿no? Ok, perfecto. Doctor Gómez, ¿qué comentario nos puede hacer al respecto? Quiero hacer un comentario comparado, ¿no? Brasil es el exportador más grande de carne hoy día en el mundo de vacunos. Es el exportador más grande. Sin embargo, su mercado está siendo afectado por la apreciación ambientalista de los mercados. ¿A qué me refiero? La cantidad de gases de efecto invernadero por kilo de carne producida en el Brasil, el mercado la ve como excesivamente alta comparado con otras formas de producir carne. Quiere decir que el tema del impacto ambiental de la ganadería ya tiene una evidencia económica de malestar para el productor. El ganadero brasilero hoy día está preocupado en su negocio por el tema: mi forma de producir ganado es más ambientalmente desfavorable que otras en el mundo. Dos respuestas de los brasileños. Uno, no te creo lo que tú me dices, por lo tanto, estoy midiendo lo mejor para demostrarte que lo que tú me dices no es cierto. Es un tema de comprobar que eso que se dice de su sistema productivo no es cierto. El segundo tema, implementar estrategias para que la carne, del modo que ellos lo producen, tenga menos contaminación al ambiente. Quiero poner un segundo ejemplo. Nueva Zelanda es el primer proveedor de leche en muchos sitios del mundo. Y la gran mayoría de la producción de leche en Nueva Zelanda se exporta. El consumo local es una cantidad ínfima. De nuevo, ellos saben que el mercado le va a pedir que el impacto ambiental de su leche se reduzca. Y ellos están frenéticamente, diría yo la palabra, desarrollando formas que le reduzcan la producción de gases de efecto invernadero al ganado que ellos manejan en Nueva Zelanda. Entonces yo creo que estoy poniendo dos ejemplos de cómo el impacto de estrategias para reducir emisiones tienen y van a seguir teniendo en el futuro impacto grande. Si ahora me voy al Perú, y lo he tratado de poner a la final de la presentación, cuando yo aumento de producción porque tengo mejor genética, o cuando yo tengo mejor manejo ganadero en general, o cuando yo alimento mejor al ganado, o cuando yo reduzco la mortalidad, el porcentaje, yo en el fondo estoy haciendo también una reducción de gases de efecto invernadero por kilo de leche producido. ¿Por qué? Porque el animal menos productivo tiene más contaminación por kilo de leche que el animal más productivo. Donde me encuentre, si produzco 30 litros y subo 35, mi contaminación por kilo de leche ambiental con 35 va a ser menor. Y si estoy en 35 y subo a 40, va a ser menor también. Ahora,
Las estrategias que yo puedo utilizar en los alimentos que ayuden a eso, como los aditivos, cualquiera que tenga eficacia, son valores agregados para conducir a ese beneficio. Era lo que podría comentar Antonio. Adelante. Qué buena participación de ambos, qué interesante. Hay otra pregunta aquí en el chat que dice, ¿cuál es la fuente del aporte de la ganadería y la agricultura en la emisión de gases de efecto de invernadero? ¿De dónde vienen estos gases de la ganadería y de la agricultura? No sé cuál de los dos guste contestar. Adelante, José. Vi que hasta estabas listo. Alrededor de los cálculos que hace la Agencia Medioambiental de Estados Unidos a nivel global, estamos hablando de un 24%. Se le atribuye a un 14% a la ganadería y un 10% a la agricultura, ¿no? Esos son los datos actuales. Sí, el número que indica José es ciertamente global. Y eso estoy de acuerdo, son los números referenciales. Si la pregunta es en el Perú, la producción de gases de efecto invernadero en la agricultura es aproximadamente la misma cantidad en la agricultura que en la ganadería. Es aproximado, y lo han visto en la gráfica que he colocado. La altura de la barra de la emisión de cultivos es semejante a la emisión del ganado. Ahora, dentro de la agricultura, si el sentido de la pregunta es ¿cómo la agricultura? Por ejemplo, en el cultivo de arroz. En el cultivo de arroz se produce metano cuando hay anegación del cultivo, y en el Perú y en el mundo es la práctica más frecuente. Cuando yo aniego el arroz, hay una descomposición de la materia orgánica que está en el campo, y eso se termina por descomposición química en metano al medio ambiente. Esa es una forma en la cual un cultivo agrícola como el arroz, obviamente en el maíz, en la papa, no ocurre esa forma de contaminar con gases de efecto invernadero, pero en la papa, en el maíz, en la caña, cuando yo fertilizo, aplico urea, aplico sulfato de amonio, aplico nitrato, ese nitrógeno que yo estoy metiendo al suelo para que la planta crezca más y mejor, nunca el total se convierte en beneficio, crecimiento de planta, sino parte en el suelo se convierte en óxido nitroso. Y ese óxido nitroso es un gas que produce calentamiento global. Quiere decir que cualquier cultivo, aún no lo fertilice, porque hay nitrógeno en el suelo y hay descomposición, parte de eso se convierte en el gas óxido nitroso que produce calentamiento global. En la ganadería ya José ha explicado que es el metano producido en la fermentación ruminal. Sin embargo, no es la única fuente. El metano, cuando produce materia fecal, la materia fecal se descompone y uno de los productos de composición es el metano. De tal manera que en el sentido amplio de la palabra, la ganadería produce calentamiento global por lo que el animal bota al medio ambiente y que se ha producido en el rumen, y el material fecal que provino del animal que cayó y se descompuso y se convirtió en metano. En el Perú, el metano ruminal es el 95% del metano de la ganadería. El 5% es las heces que se convierte en metano. Ustedes van a Europa, por la forma en la cual se maneja el material fecal, ya la proporción es diferente. En Europa es 80-85% metano del rumen y un 10 o 15% del material fecal. Gracias. Excelente. Otra pregunta que aquí quizá inclusive el ingeniero Néstor nos pueda ayudar y el doctor Carlos Gómez, porque es una pregunta muy específica para el Perú. Dentro del Perú, ¿conocen ustedes de alguien que ya tenga digestores para producir metano y de esta manera generar electricidad? ¿Hay alguien que ya esté utilizando estas tecnologías de los biodigestores para tratar de
aprovechar de alguna manera la producción de metano en las heces y generar alguna energía que se pueda consumir dentro de los establos. No sé, doctor Gómez o Néstor, si nos puedan apoyar en esto. Hace 30 años hubo un programa de fomento de implementación de biodigestores en ganaderos en el Perú. Ese programa avanzó, pero se detuvo en algún momento y ahora, si es que alguien usa eso, es la excepción, es una anécdota. No conozco que sea más allá de una anécdota. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales eso pudo haberse detenido? Yo creo que hay varias, depende de en qué zona me encuentro y cuál es comparativamente la ventaja que tiene producir energía de esa manera. El otro, como cualquier tecnología, necesita un acompañamiento para, una vez implementado, sostenerse un mínimo de tiempo hasta que se adopta por el ganadero en este caso y lo mantiene por sí mismo. En otros sitios del mundo, el estímulo de los biodigestores ha sido un estímulo como siempre económico. Voy a ponerles un ejemplo que para mí siempre ha sido muy gráfico. En Alemania visité una ganadería de 1000 vacas que tenía, creo que 300 hectáreas que sembraba forraje. Esta ganadería tenía un biodigestor bastante grande en su establo. Y yo le pregunté al propietario o al administrador, oye, ahí no entra todo el estiércol de tu establo. Por supuesto que no, me dijo. Ahí yo meto la chala cuando es más barato convertir la chala en energía que darle la chala al ganado. Y compro otra cosa para mi ganado. ¿Cuál es la razón ahí? La razón es ahí, la razón económica, de que energía de formas no convencionales que no contaminan el ambiente tienen algún tema de estímulo económico para ser producidos. Obviamente eso en el Perú no ocurre. Tiene que justificarse totalmente por la rentabilidad de la operación misma, reemplazando algo alterno que también tiene un costo, ¿no? Esa sería la respuesta, Antonio. Ok, perfecto, doctor Gómez. ¿Alguien quiere agregar algo? Quería agregar algo, Antonio. Adelante, José, por favor. Acá nuestro principal bien de Gas Argentina tiene biodigestores, pero claro, fueron financiados con fuentes gubernamentales, ¿no? Donde el gobierno se comprometía a pagar el kilowatt con mayor precio que la energía eléctrica proveniente de fuentes naturales o petróleo, ¿no? Con lo cual es un caso muy exitoso, se produce bastante energía, no llega a producir lo que necesitan, pero tienen un motor V2 enorme, como prácticamente de una locomotora. Y el problema ahí es el óxido nitroso, ¿no? ¿Qué pasa? Yo ahí estoy capturando el metano, que se iría a la atmósfera, pero ahí el problema es, una vez el efluente del biodigestor, hay que incorporarlo al suelo, ¿no? Si yo lo estoy irrigando, como generalmente se hace, ahí sí voy a tener fuentes de óxido nitroso que es 1000 veces más contaminante que el dióxido de carbono, ¿no? O sea, el óxido nitroso tiene la capacidad, 1000 veces la capacidad de calentar la atmósfera que una molécula de dióxido de carbono, y el metano 28 veces que el dióxido de carbono. Esas son las equivalencias energéticas, ¿no? Así que, efectivamente, bueno, si hay como decía el doctor, si hay incentivos en Europa, bueno, son programas que resultan exitosos. Yo voy a hacer un comentario aparte de lo que ya dijeron el doctor Gómez y el maestro Gerasi. Creo que en México cada vez ha ido creciendo el uso de estas tecnologías de la utilización de biodigestores para transformar el gas en energía utilizable, y algunas lecherías están abasteciendo hasta el 33-35% de su energía requerida en la lechería a través de este tipo de tecnologías. Para mi gusto, a veces cuando empiezan a crecer en tamaño,
los establecimientos, cuando empiezan a ser más grandes, pueden adaptar mejor este tipo de tecnologías y utilizarlas de manera interesante para bajar sus gastos de energía, ¿no? Entonces depende mucho también del tamaño de la operación para que pueda ser viable y rentable la operación de este tipo de biodigestores. Vamos a seguir adelante con las preguntas. Quiero añadir un tema, Antonio, que me parece interesante compartirlo, ¿no? En Ecuador, el segundo comprador de leche más grande en la zona de Quito, que de largo es como el 70% de la producción de leche de Ecuador, leche de vacuno, ese comprador, que es el segundo más grande, paga más a productores que tienen dos tipos de práctica ganadera. Uno, buenas prácticas ganaderas que incluye bienestar animal. Quiere decir que si el ganadero es calificado como alguien que satisface esa regulación de buenas prácticas ganaderas que incluye bienestar, recibe más por su precio de leche. Y también hay, si usa biodigestores y o árboles en el potrero donde está el pasto. Al ganadero no es que el biodigestor, la inversión en el biodigestor se va a pagar porque solamente reduce el consumo de petróleo o de energía eléctrica. Es también porque la leche, cuando el ganadero implementa esa actividad benéfica para el ambiente, porque va a haber menos emisiones de gases de efecto invernadero, el comprador de leche lo premia. Ustedes imaginarán que ese comprador es un comprador europeo, no es un comprador nacional, que hace eso en Ecuador porque es una política corporativa. Pero eso va a venir en algunos países más lento, en otros países más acelerado. Ese comentario quería hacer. Adelante. Perfecto. La siguiente pregunta está como va. En el Perú existe un gran número de ganado en la sierra con baja producción, y este ganado puede llegar este conjunto de ganado puede llegar a producir hasta 3 millones de kilos de leche por día, y un número más pequeño de ganado especializado que produce 2.5 de millones de kilos de leche al día. Según estadísticas de producción, es casi igual la producción de los dos grupos, aunque uno contenga mayor número de animales. Habría un aporte importante en aplicar estrategias para para reducir las emisiones de gases de invernadero en el ganado estabulado. O sea, a pesar de que sea mucho menor el número de cabezas y todo, tendría realmente un impacto en lo que pueda ser reducción de producción de gases de invernadero. ¿Qué opina usted, doctor Gómez? Porque esta es una pregunta muy específica para el Perú. Y quiero saludar a Richard, nuestro amigo Richard Díaz, que ha hecho la pregunta. Hola Richard, gusto de leer tu pregunta y me parece sumamente interesante. Yo indiqué que cualquier estrategia que reduzca gases de efecto invernadero significa que del alimento menos se va a perder como algo inútil, más se va a quedar con el animal para producir leche o ganar peso. Y eso se puede aplicar al ganadero de mediana producción o al ganadero de baja producción. Es cierto, por los números que tú estás señalando, que los ganaderos, muchos que producen poco, ellos, al modificarse su programa de manejo en general y alimentación en particular, se convertirían en ganaderos ambientalmente más amigables y aumentaría la producción de leche nacional. De nuevo la relación gana-gana, ¿no? O sea, mejora ambiental y mejora producción de leche, con una huella de carbono, que es la palabra con la cual se define emisión por kilo de leche. Ciertamente, a eso es lo que apunta las dos estrategias que yo señalé en la presentación. Uno, mejorar el manejo ganadero de ese ganado de poca productividad que está en pasto natural. Y mejorar significa varias cosas posibles. Pero también en los que están en una
un peldaño más alto, el que está en pasto cultivado, probablemente es en la época seca darle un silo de mejor calidad, probablemente es mejorar su manejo reproductivo para que no tenga promedio año 35% de vacas secas. La vaca seca emite metano y no produce nada. Igualito como en dinero, ¿no? La vaca seca tiene un costo y no produce nada, no produce ningún ingreso. En el sentido ambiental es lo mismo. La vaca seca produce metano, pero no produce leche. Quiere decir que esa carga ambiental se la tengo que colocar, como siempre, a la pobre vaca de alta producción, ¿no? Entonces, el concepto es exactamente el mismo. Pero me parece muy interesante tu mención, Richard. Adelante. Doctor, maestro Gerasi, usted dentro de su experiencia y demás, pudo encontrar en la literatura o en la experiencia práctica si hay diferencias entre razas y el ganado de algún tipo. En este caso preguntan si el ganado criollo va a producir más gas metano que el ganado Brown Swiss especializado, o es una cuestión mucho más relativa a la eficiencia alimenticia que se pueda generar independientemente de la raza del ganado o el tipo de ganado. Exactamente, es una cuestión de eficiencia alimenticia, ¿no? De ganado. O sea, la raza no hay evidencias de que una raza genere más o genere menos. Exactamente. Okay. Quiero añadir que ciertamente esa sería la respuesta más general con el conocimiento que tenemos hoy día. Sin embargo, ya está comenzando a confirmarse que se puede hacer mejoramiento genético para que, por efecto del mejoramiento genético, tenga animales que reduzcan la emisión de metano. Esta presión que hay sobre ciertos sistemas productivos como el neozelandés. Nueva el 50% de su Producto Bruto Interno nacional es la venta de leche. Es el negocio en Nueva Zelanda. Y ellos saben que no pueden seguir produciendo leche con la misma carga de gases de efecto invernadero al ambiente. Ellos tienen que reducir eso como negocio para sobrevivir si lo quieren mantener en la dimensión que tienen hoy día. Y ellos son los líderes, yo dijera, en el mundo hoy día, por ejemplo, en mejoramiento genético, que ya ha logrado demostrar que yo puedo hacer selección a favor de reducción, manteniendo todo el resto semejante, ¿no? Es cierto que no está diseminado todavía el tema como una cosa práctica, pero me da la impresión que eso va a avanzar, porque ya hay varios trabajos que están muy claramente demostrando la capacidad de lograrlo. Pero al mismo tiempo, entonces, doctor, caeríamos en lo mismo, ¿no? Estaríamos buscando animales que tengan, por decir así, mejor eficiencia alimenticia, ¿no? Que puedan convertir más alimento en producto comestible, como pudiera ser leche o carne, ¿no? Dentro de esta misma selección genética, al reducir metano, estaríamos buscando animales más eficientes finalmente también, ¿o no? Claro, es que típicamente nosotros hemos hecho selección para mejorar productividad, y recuerdo un trabajo inglés, como siempre los ingleses, muy finos en su investigación, donde demostraron que genética moderna comparada con genética antigua, la vaca pesa igual, la vaca digiere igual el alimento, la diferencia es una diferencia metabólica. Acá estamos hablando de que cuando hemos seleccionado ganado, hemos seleccionado animales que metabólicamente son diferentes. Por ejemplo, con somatotropina bovina, ¿no? El animal de mejor productividad es metabólicamente diferente y eso lo lleva a más producción genéticamente explicado. Esos animales tienen niveles de somatotropina bovina circulante más altos. Cuando nosotros aplicamos somatotropina bovina inyectable, le estamos poniendo en cierta medida esa genética. Pero ¿por qué estoy mencionando el ejemplo? Lo que tú dices es correcto, Antonio. Cuando estamos mejorando genéticamente, estamos realmente modificando el perfil metabólico genético del animal. Acá en la pregunta lo que estoy confirmando es que se está identificando que yo puedo seleccionar
para provocar lo que tú señalas, una mejor producción de leche por kilo de alimento, no porque se ha modificado metabólicamente el animal, sino porque se ha modificado el evento digestivo, que no era algo que nosotros conocíamos que podía suceder, ¿no? Gracias. Ok. ¿Qué tan eficientes pueden ser los sistemas silvopastoriles en las regiones de la sierra para reducir las emisiones de gas metano? ¿Son una alternativa el utilizar estos sistemas de combinación de animales y silvicultura para captar el gas y hacer sumideros o cómo lo ven ustedes? Sí, correcto. Antonio ha usado la palabra sumidero, que es el equivalente a captar carbono. Dice que la vaca emite metano y el árbol capta el carbono equivalente al metano. Dice que es una estrategia muy poderosa, ¿no? Quiero ir al ejemplo para hacer un ejemplo de respuesta en Brasil. En Brasil han acuñado el término emisión cero. Carne que tiene emisión cero. ¿Cómo logran? Pero si el ganado siempre produce metano, es porque el ganado está metido en una pastura que tiene bastantes árboles. Quiere decir que el metano que emite el ganado es compensado por los árboles que existen en el potrero, en la pastura, que captan el carbono. Y al final es un sistema balance cero. Obviamente es un deseo todavía, pero muy cercanos están, inclusive hay estas cadenas asociadas a los frigoríficos o camales en Brasil que tienen un poder económico en el manejo de la carne, que están poniendo sellos de calidad con esta emisión cercana a cero, ¿no? Esa es la bondad, la única forma de hacerlo no es con aditivos en el animal o con mejores prácticas ganadero. Yo tengo que tener un sistema que eso que el animal emite lo capte, lo secuestre, el sumidero que tú mencionas. Y el único sistema práctico es el sistema silvopastoril. Ahora, la pregunta está dirigido, oye, yo escucho el sistema silvopastoril en el trópico, y es cierto. ¿Y eso no se puede hacer en la sierra del Perú? Sí, correcto, hay algunas zonas en el Perú que se hace y es valioso eso de hacerlo, pero todavía lo vendemos como protección de agua y protección de cuencas. Y eso es totalmente cierto, pero también tiene el valor agregado que acabo de mencionar, que todavía necesitamos hacerlo crecer, documentar y promover, ¿no? Ok, perfecto. Doctor, maestro Gerasi, dentro de tu percepción, el uso de los aditivos, finalmente mencionaste varias opciones y todo, va a tener cada vez un lugar más preponderante para la reducción de estas emisiones de gases de tipo invernadero. Va a ser importante en el futuro. Se van a hacer más esfuerzos en este sentido, buscando aditivos que de alguna manera ayuden en este proceso de reducción de los gases invernadero? Sí, sobre todo, sí, yo creo que sí. Se están usando y se van a usar más, pero se van a usar en los lugares que menos se necesitan. Básicamente se van a usar en los países más desarrollados, ¿no? Por lo tanto, si bien va a ayudar mucho a mitigar la emisión de gases, globalmente no va a tener un impacto tan importante. Ok, entonces quiere decir que de alguna manera los que no estamos o los que vivimos en países en desarrollo y todo, tenemos que buscar o acercarnos a estas alternativas y todo para que la estrategia a nivel global sea eficiente, ¿no? Según la respuesta que no me estás dando. Definitivamente. Bueno, creo que sería importante entonces empezarlo a considerar para el futuro dentro de nuestras operaciones para poder cooperar a reducir el cambio climático, ¿no? La última pregunta que tengo aquí en el chat es, ya se están realizando estudios del balance emisión-fijación de carbono en sistemas extensivos e intensivos en costa, sierra y selva. ¿Cuál de ellos ofrece un balance más cercano a cero, doctor Gómez? Bueno, es una estudiante mía que está haciendo preguntas complejas. La vamos a jalar la oreja.
estudios muy limitados en parte por la complejidad de hacer esas mediciones. Se está haciendo en selva efectivamente en estos momentos y se ha hecho de alguna manera en los últimos 5 años. En costa y sierra no, porque en costa no hay sistemas que hagan fijación de carbono de manera relevante. En sierra, por la pregunta anterior y mi respuesta, ciertamente hay un potencial muy importante, pero que todavía no lo hemos trabajado, ni siquiera lo hemos comenzado a trabajar, ¿no? Este balance de emisión, fijación de carbono, estamos midiéndolo en selva. Sin embargo, los datos preliminares diría yo que estamos bastante lejos de una emisión cero, porque la emisión cero o equivalente significa, por un lado, un muy buen manejo del pasto, porque el pasto también es un sumidero. O sea, una braquiaria pobremente manejada capta menos carbono que una braquiaria superiormente manejada. Y sobre eso hay que añadir conceptos para tener más braquiaria, como un ejemplo de pasto. No solamente tienen que ver con la variedad, tienen que ver con el manejo de rotación en el pastoreo, tiene que ver a veces con la fertilización. Cuando yo implemento todas esas operaciones, yo aumento la captura de carbono por el pasto mismo. Y a eso tengo que agregar árboles en una proporción apropiada en la propiedad. 20% del campo aproximadamente, y de especies que tienen diferentes aptitudes de capturar carbono, también todas no son iguales. Entonces realmente el diseño de un sistema que haga emisión, fijación con balance cero es un diseño, ¿no? Es como un arquitecto que está diseñando algo, es un diseño. Justamente este año va a ser muy interesante ver los resultados, un congreso internacional en Brasil, justamente enfocado a este tema. Probablemente va a darnos informaciones interesantes. Gracias. Bueno, una pregunta que básicamente lo que entiendo yo, doctor Gómez, es que tenemos que seguir trabajando en este tema para cada vez ir considerando más todo el sistema de una manera holística, integral, no solo la dieta de los animales, su genética, sino considerar sus medios ambientes en los cuales son, donde crecen, donde producen y demás, para lograr balancear esta ecuación y que finalmente nos permita en el futuro seguir teniendo una ganadería rentable y que sea bien por los consumidores. Creo que es muy importante ir conociendo estos temas, ir aplicando algunos de estos conceptos a nivel de nuestras operaciones para de alguna manera cuidar el medio ambiente. Creo que la sustentabilidad va a ser uno de los temas más importantes en el futuro, y esta parte de la emisión de gases de invernadero, todos tenemos la obligación como profesionales del área o como gente que produce de ir tratando de incorporar nuevas prácticas de manejo y de producción que nos ayuden a reducirlas. Espero haya sido de su agrado la presentación del día de hoy y dejo al ingeniero Néstor para que clausure el evento. Gracias a los dos ponentes, he aprendido mucho con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su valiosa intervención y esperemos seguirnos viendo en el futuro. Gracias, doctor Gómez, gracias, maestro Gerasi, por su muy valiosa participación. Nuevamente, mi agradecimiento a través de la empresa Batilana en la calidad de coordinador para este tipo de baticonferencias ganaderas de esta área de Batilana Nutrición. Agradezco nuevamente, reitero el agradecimiento al doctor José Gerasi. José, mi más sentido agradecimiento en el sentido de por darte el tiempo de preparar y darte esa dedicación en preparar la presentación. A nuestro maestro, el doctor Carlos Gómez. Seguramente gana y y también todos los partidos viajeros que vienen de fuera.
Esta llamada ser Personas que lleguen a nuestro país desde el extranjero no necesitarán aislarse por 14 días por precaución. La ministra Claudia Cornejo. Ok, se filtró por ahí los micros siempre. Gracias, Antonio, por tu participación, por los excelentes comentarios que has tenido durante la presentación. No me queda más que agradecerles, y a nuestro público en general por su participación, por las preguntas que han puesto en el buzón del chat. Recuerden, por favor, de visitarnos en nuestro canal de YouTube para que puedan ver las baticonferencias que están grabadas en el momento que ustedes quieran repasarlas. Y como dijo Antonio, lo más importante sería que vayamos poniendo algo en práctica en vuestras operaciones ganaderas, algo que nos ayude a tratar de mitigar o controlar de cierta forma estos gastos que se producen por ineficiencias operativas y que contribuyen la idea es mitigar los gases de efecto invernadero. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad, hasta una siguiente baticonferencia ganadera. Gracias, José, gracias, Carlos, gracias, Antonio, gracias a todos por su participación. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Que estén muy bien, cuídense, sobre todo en estos tiempos. Todo mundo, por favor. Nos vemos. Nos vemos.